Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos a hablar de libros, pero más específicamente de libros que a mí personalmente me han cambiado la vida. En definitiva, me han cambiado la manera de pensar y han cambiado mi mentalidad. Y es que yo soy la primera que considero que todos los libros tienen algo que aportarnos, algo que enseñarnos. Podemos sacar conocimiento de todos y cada uno de ellos, ya sea el género de libro que sea, da igual la época en la que esté escrito, el autor o autora que sea. Siento que de todos los libros podemos sacar algo y que para mí lo más importante es leerlos como en el punto exacto de tu vida en el que necesitas ese libro. Entonces os voy a enseñar estos 10 libritos. Siento que para mí han cambiado, han supuesto un antes y un después a mi vida y que considero que también os pueden cambiar a vosotros vuestra mentalidad y os puede suponer un antes y un después en vuestra vida. Y además siendo todos literatura de ficción, que sí que es cierto que solemos encontrar más conocimiento y nos pueden aportar como un poco más libros que no sean de ficción, divulgativos o lo que sea. Es aquellas personas que critican la literatura de ficción, van a ver que de la ficción también podemos encontrar y también podemos adquirir conocimientos. Os voy a enseñar todos los libritos que a mí me han cambiado la vida. Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo, pero antes, si no me sigues en mis otras redes sociales como Instagram o TikTok, donde subo también un montón de contenido de libros, te invito a seguirme por ahí. Y ahora sí, vamos a comenzar con el vídeo. Vale, vamos a comenzar con el último libro que he añadido a esta lista de libros que me han cambiado la manera de pensar, y casualmente es el último libro que he leído, que es La identidad de Milan Kundera. No es la primera obra que leo del autor, también leí La insoportable levedad del ser y también considero que es un libro que me cambió bastante la manera de pensar en cuanto a relaciones, pero sin duda yo creo que este ha sido el que definitivamente me ha supuesto como un antes y un después a la hora de poder comprender mejor las relaciones de pareja, que pues tenemos como muy asociados el tema de relaciones, el tipo de relaciones que aparecen en películas. Y bueno, pues Milan Kundera se encarga de que puedas observar relaciones que también son reales y que no implican que sea una relación idílica, en la que todo es maravilloso, los problemas que ocurren dentro de la relación son minúsculos, que todo tiene como una solución fácil. En este caso el autor nos expone a una pareja que en ciertas circunstancias ambos se están como desconociendo a sí mismos y empiezan a reflexionar sobre su vida y al final pues también sobre su relación, que implica que este desconocimiento de uno mismo afecte a el cómo conozcas y cómo interpretes las actitudes y las acciones y en general todo de tu pareja. Entonces en este libro vemos como esa crisis de pareja en la que encuentran en un punto en que ninguno de los dos entiende, ninguno se esfuerza por empatizar con el otro, en comunicarse realmente lo que está sucediendo, y termina ocurriendo un distanciamiento en la pareja. Entonces en este libro nos relata pues todo esto y además el cómo se desenvuelve la relación, cómo se desenvuelve al final la trama, y la verdad que te da un punto de vista de las relaciones, de la importancia de conocerse a uno mismo, o al menos de empatizar con el otro y saber comunicarte cuando no te sientes como habitualmente te sueles sentir. Es una lectura súper cortita que os recomiendo al 100%, que os la leáis y que la disfrutéis también, sobre todo que os pongáis en el punto de vista de ambos. No es que uno tenga razón y el otro no, sino que ambos tienen distintos puntos de vista en el que te puedes sentir relatable, ¿cómo se dice en español? Se me ha olvidado la palabra en español, perdón, no quiero ser ese tipo de persona. Lo pondré en la pantalla si me acuerdo la palabra. Así que definitivamente ha sido un libro que ha marcado un antes y un después en cuestión mental. Continuamos fuerte porque ahora os traigo un autor del que actualmente estoy como bastante obsesionada, y es que me está interesando un montón esta filosofía, esta manera de pensar, y bueno, pues al final obsesionada con Albert Camus, bueno. Y en esta lista están los 2 libros que me he leído de él, porque realmente creo que no hay libros en esta lista
que me hayan hecho y me hayan formado un antes y un después a nivel mental que estos dos libros. Serían El extranjero y El mito de Sísifo, que antes de hablar de ellos os voy a explicar un poco la filosofía del absurdo y quién es Albert Camus. Ahora mismo estoy como en un punto de mi vida en el que me replanteo absolutamente todo, pero sobre todo en relación con la vida, con la muerte, con el sentido de la vida misma, y la verdad que estoy disfrutando mucho de esta época que me hace replantearme cosas que antes no me replanteaba. Y bueno, pues descubrí a Albert Camus, que justo te explica o te hace ver de otra manera la vida, de la manera en la que yo estoy reflexionándola. Y bueno, simplemente la filosofía del absurdo es el replantearse que la vida pues no tiene ningún sentido. Dentro de ese no sentido de la vida podemos encontrarle cierto sentido, y personalmente al menos la filosofía de lo absurdo lo veo como un existencialismo como más positivo, en el que la vida no tiene sentido, lo que estamos haciendo todo no tiene sentido porque al final vamos a acabar muriendo, pero dentro de ese no sentido podemos encontrarle cierto sentido a la vida. Entonces, yo el primer libro que me leí de Albert Camus, que yo os recomiendo que lo hagáis igual, ahora os explico por qué, sería El extranjero. Este libro para mí, ya solo con la primera página, supuso un antes y un después, porque nunca había leído un libro como este, y con un inicio de libro como este se ha convertido, yo creo que en el inicio del libro, aparte de Orgullo y Prejuicio, mi inicio de libro favorito. Y dice así: mamá se ha muerto hoy, o puede que ayer, no lo sé. He recibido un telegrama del asilo, madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame. No quiere decir nada, a lo mejor fue ayer. Ya solo con este parrafito ya estamos viendo que el personaje principal, el personaje que se nos va a exponer en el libro, no es un personaje que nosotros entendamos como una persona normal, sino que sus actitudes y su manera de pensar es muy distinta a como socialmente lo vemos normal. A partir de esto, el libro es simplemente observar cómo el personaje no entiende por sentido de la vida, no encuentra el sentido de absolutamente nada, incluso llega a matar a una persona. Pensaba que había dicho un spoiler, pero no aparece. Incluso llega a matar a una persona de manera impulsiva y no entiende qué es lo bueno, qué es lo malo y cuáles son las consecuencias de sus actos al final. Pero estos actos terminan llegando a unas consecuencias y ya empezamos a ver cómo el personaje empieza a reflexionar sobre la vida, sobre lo que está pasando en su vida, en lo que está ocurriendo y cómo puede terminar esta. Sin duda, de las mejores lecturas, si no la mejor lectura que he leído en este año. Y que si queréis aprender un poco más sobre la filosofía del absurdo, os recomiendo empezar por este, porque vais a tener ya como un inicio a lo que se refiere el autor con la filosofía del absurdo, para después poder leer El mito de Sísifo. Que bueno, el mito de Sísifo en realidad en el libro empieza aquí. Esto es en relación con la filosofía del absurdo, lo que el autor quiere expresar sobre ello, el razonamiento absurdo, el absurdo y el suicidio, los muros absurdos, suicidio filosófico, la libertad absurda. También nos expone sobre el hombre absurdo, ya no solo el razonamiento de esta filosofía, sino también cómo es el hombre absurdo, cómo se siente, cómo es su vida, y la creación absurda, es decir, de dónde surge lo absurdo, la filosofía del absurdo, cómo se crea esta vertiente de la filosofía. Y me pareció un libro tan interesante, con tanto conocimiento. Yo creo que este es como el libro que, aparte de ficción, también encontramos como un tema más donde se puede observar el conocimiento y de lo que puedas aprender más fácilmente. Verlo con detenimiento, hay que adquirir todo el conocimiento posible que te trae este libro, porque aprender muchísimo. Y obviamente también se ha convertido en una de las mejores lecturas, y que 100% a lo largo de mi vida voy a querer releerlo, porque bueno, he subrayado un montón de páginas, pero sé que a medida que lo vuelva a leer y lo vuelva a leer, voy a encontrar nuevos significados, voy a encontrar nuevo conocimiento y bueno, la verdad que es un librazo que va a cambiar un antes y un después en vuestra vida, os lo prometo. Va a ser un poco raro que saque este libro después de hablar de filosofía, de hablar de Albert Camus, porque es algo
completamente distinto, pero es un libro que a mí me ha cambiado mi vida, ha marcado un antes y un después, y también mentalmente, y estoy hablando de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen, que este libro, que pues se tiene como un libro de romance, aunque no es de romance, es crítica social, este libro a mí me ha cambiado la vida, y porque creo que también te puede cambiar a ti la vida. En primer lugar, sobre todo, siento que va a cambiar la vida a las personas que aún no se han adentrado en el mundo de los clásicos de la literatura, que a mí principalmente el antes y el después que ha generado este libro en mí es que fue el primer clásico que leí con 14 años. A partir de este libro comencé mi amor por los clásicos. Fue el primer clásico que disfruté, con el que realmente me sentí dentro del libro. Cambió también un montón la manera en la que veía el amor, las expectativas del mismo. Que bueno, quiero creer que en la vida real también hay hombres que parecen escritos por Jane Austen, pero no hace falta que el libro sea filosófico, tenga un montón de conocimiento que adquirir. Simplemente hay libros que llegan a tu vida y simplemente para hacerte dar cuenta de que hay infinidad de libros que te pueden encantar y que puedes abarcar. Además de que estoy 100% segura de que gracias a este libro yo tengo la personalidad que tengo hoy en día, y de no haberlo leído a lo mejor muchas cosas que actualmente me gustan, o la manera en la que soy, o la manera en la que actúo, o la manera en la que hago las cosas, no las haría si no hubiese sido por este libro. Aparte de ser mi libro favorito, tiene un inicio que yo creo que es de los inicios del libro más famosos, que dice así: es una verdad reconocida por todo el mundo que un soltero dueño de una gran fortuna siente un día u otro la necesidad de una mujer. Vale, prosigamos con un libro que no lo tengo en físico porque lo leí en el Kindle, que es La muerte de Iván Ilich, de Leo Tolstoy, que es el autor de Guerra y Paz o Ana Karenina, que lo podéis conocer más por esas obras. Aquí volvemos con el tema existencialismo. Sí que es cierto que aquí se acerca más al tema del existencialismo que del absurdismo, que esto podemos hablarlo en otro vídeo. Pero bueno, con este libro nos ofrece el punto de vista de una persona que va a fallecer y de cómo la sociedad y cómo la gente a su alrededor reacciona, y cómo la gente a su alrededor actúa frente a esto que va a ocurrir, a la muerte de Iván Ilich, y cómo el personaje principal, como Iván Ilich, se siente con respecto a estas actitudes exteriores, y de cómo empieza a reflexionar sobre el sentido de su vida cuando está a punto de morir, y del pues al final el poco sentido que adquiere su vida, y del poco sentido que todo lo que ha vivido anteriormente adquiere, porque bueno, pues por ejemplo en el trabajo ya están especulando que se va a morir y que quién le va a reemplazar, y ya están haciendo como que ya no existe. Entonces bueno, es más pues tema existencialismo, y es una novela súper cortita que os recomiendo mucho leer, así ya por entretenimiento, porque bueno, podéis leer clásicos, que por ejemplo Leo Tolstoy, sus libros, sus obras, su manera de escribir es como muy adictiva y quieres seguir leyendo. Pero eso, os lo recomiendo si queréis empezar un poco a conocer el mundo del existencialismo y de cómo estos personajes en este tipo de obras más como filosóficas se plantean estos temas, en este caso pues su vida, la muerte, y qué es lo que va a ocurrir y cómo va a seguir la vida después de la muerte. Así que os lo recomiendo completamente. Otra vez nos vamos a otro libro completamente distinto, porque bueno, aquí ya vais a ver cantidad de géneros y libros totalmente distintos que me encanta leer. En este caso os traigo un libro que es más de romance, que es Cleopatra y Frankenstein. Sí que es cierto que lo compré porque me apetecía por fin querer leer algún libro que fuese de romance, porque no suelo leer este tipo de género. Y lo compré pensando en eso, pero se convirtió en un libro que me gustó muchísimo más sabiendo que era un romance que no era realmente romance, sino problema de pareja y reflexiones sobre también parejas. A mí me encanta leer problemas de personas, ya sea en cuanto a relaciones de pareja o en cuanto a sociedades o etc, etc. A ver un poco la decadencia de relaciones de personas y de sociedades. Aquí se nos exponen dos personajes, Cleo y Frank. Me parece brillante el título y todo el libro en general. Bueno, se conocen en la fiesta de fin de año. Un dato necesario a saber en relación con el libro es que Frank es muchísimo más mayor que Cleo. Entonces aquí ya empezamos viendo de que las dos personas se pueden encontrar en distintos puntos de su vida, conectan al instante, se sienten ambos atraídos el uno con el otro y empiezan
una relación. Después vemos cómo la relación va desarrollándose y cómo empiezan a surgir los problemas dentro de esta relación, cómo las actitudes de cada uno como individuo pueden afectar a ambos como relación. Aquí te ayuda también a comprender que lo que de primeras puedes entender como que alguien es el amor de tu vida, a que quieres pasar el resto de tu vida, realmente no es una persona que te haga bien, que te ayude a desarrollarte a ti misma como persona, que te ayude a alcanzar el futuro que quieres, y que a veces este tipo de personas, por mucho que ahora mismo las queramos mucho y queramos intentar solucionarlo todo, aunque haya cosas que realmente no tienen solución, realmente no son personas que deban permanecer en nuestra vida y no tenemos que aferrarnos a ello. Este libro lo explica de una manera perfecta y vas viendo absolutamente todo el desarrollo de la relación, toda la decadencia de la misma, entender el punto de vista de ambos, porque al final vamos viendo el punto de vista de distintos personajes, no solo se centra en uno, o no solo vemos la vida de uno, sino que vemos el contexto de ambos, y además de otros personajes, al final pues tiene también relación con ellos dos. Vais a aprender un montón de este libro y vais a entender un poco a cómo ver en la vida real actitudes de personas y puedes como decir, vale, este tipo de persona es así y me está dando este tipo de señales, así que bueno, yo decido si quiero que se acerque o quiero alejarme de esta persona. Pero sigamos con un librito que a mí personalmente me ha encantado este año, que he leído. Me fascinó porque nunca había leído un libro así, con un personaje tan atípico y con el que podías aprender un montón de cosas en relación con cómo la sociedad trata a las personas que son distintas a lo que se suele considerar normal. El libro es este, Almendra. Solo de primeras aquí esta preguntita que dice: ¿cómo lloran las personas que no pueden sentir nada? Ya a mí me generó la necesidad de leer este libro. Y bueno, nos encontramos con un niño, Junjae, que tiene 16 años. Pero tiene una particularidad, y es que sus amígdalas del cerebro son como muy pequeñas a lo que normalmente se suelen ser. Por tanto, le impide sentir algo. Es decir, no siente emociones. Si por ejemplo alguien le hace daño o alguien le insulta o lo que sea, es incapaz de sentir pues absolutamente nada. Pasa que a este niño de 16 años un hombre decide asesinar a su abuela y a su madre en plena calle, y él observa cómo ambas personas más cercanas a él fallecen. No solo no puede hacer nada, sino que se queda mirando sin saber qué sentir, porque toda su vida su abuela y su madre le habían ayudado a cómo debía sentir en relación con cada cosa que le decían, porque la gente, y en su colegio y en general la gente a su alrededor, le tenía como un bicho raro por el hecho de que ciertas cosas no le generasen ciertas emociones. Me parece brillante, y la verdad que me cambió un antes y un después a la hora de empatizar muchísimo más con personas que pues socialmente no son personas como normales, en fin, pero bueno, es un libro maravilloso y que os recomiendo leer al 100%. El siguiente libro que vengo a hablar y que os voy a enseñar es un libro que enseño muchísimo en mis vídeos de libros, que es El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Oscar Wilde es uno de mis autores favoritísimos, sobre todo por la manera en la que adentra ciertos temas filosóficos, cómo presenta ciertas reflexiones dentro de sus personajes. Voy a sentirte a la vez relatable, que sigo sin acordarme de la palabra, pero a la vez ver como que los personajes moralmente... Este libro se convirtió en uno de mis libros favoritísimos por cómo trata todos estos temas, por los personajes que aparecen, por el hedonismo. Yo no tenía ni idea que era hedonismo hasta que pues leí este libro. Esta necesidad de buscar siempre la belleza y de mantener la juventud, porque mantienes la belleza siempre es lo más importante antes de todo, pero a la vez vemos como muchísimas reflexiones filosóficas, la falta de moralidad en los personajes de esta obra, y de cómo se va desarrollando la historia de nuestro personaje de Dorian Gray, y de cómo la gente a su alrededor influye en sus pensamientos, que esto es algo que ocurre mucho aquí en la vida real, de cómo dejamos que los pensamientos de otras personas nos afecten y nos cambien al pensamiento que tenemos, que a veces puede ser bueno, pero otras veces puede ser muy malo, como en el caso de Dorian Gray. Y bueno, lo importante que es sobre todo el pensamiento crítico, que tenéis
un vídeo en mi canal del que os explico qué es el pensamiento crítico, cómo desarrollarlo y cómo implementarlo. Al final este libro me ayudó a darme cuenta de la importancia que hay de tener pensamiento crítico y de no dejarse influenciar por las personas a nuestro alrededor. Ser capaces al final de pensar por nosotros mismos, de darnos cuenta de que lo que una persona puede opinar puede ser verdad para él, puede estar bien para esa persona, pero a lo mejor para nuestra vida no es así. Sé que hay muchas personas, sobre todo por aquí, que me habéis dicho que este libro os dio miedo o no os encantó. Os recomiendo que le deis otra oportunidad porque es para mí de los mejores libros que he leído nunca. Aunque sí que es cierto que no todos los libros son para todo el mundo, lo reconozco, pero este libro es maravilloso y os lo recomiendo leer. Vale, después, y volvemos al tema con problemas en la sociedad, problemas de relaciones, pero en este caso nos adentramos como en problemas de relaciones en cuanto a niños, pero que es una metáfora en cuanto a relaciones sociales de la vida real. Y estoy hablando del Señor de las Moscas, pero no lo tengo en físico porque lo leí también, bueno, este lo leí en el móvil. Es un libro muy curioso, muy interesante y del que puedes adquirir un montón de conocimiento en relación con nuestra sociedad actual y de cómo las personas actúan dependiendo de las circunstancias en las que se encuentren. Bueno, es el caso de este libro en el que nos encontramos con que ha habido un accidente de avión en el que iban unos niños y aparecen los supervivientes en una isla. Desde el principio vemos cómo los niños intentan pues formar su propia sociedad en la que este hace esto, este hace lo otro para que puedan convivir en armonía y en paz y en tranquilidad. Pero a lo largo de la historia vamos viendo cómo este grupito se va separando en dos grupos. Por un lado, los niños que mantienen pues la ética, la moralidad y deciden seguir pues intentando como evolucionar y esperando que llegue alguien a salvarlos. Y luego otros niños que viendo cómo es la situación deciden sacar su lado superviviente, su lado animal y deciden realizar acciones poco éticas, poco morales. Vemos como estos dos bandos que se empiezan a enfrentar los unos a los otros y vemos pues al final un reflejo de nuestra sociedad y de cómo las personas, dependiendo de las circunstancias, se pueden posicionar de distintos bandos, que no siempre suele haber dos, también puede haber más bandos, pero vemos sobre todo esta diferenciación de pensamientos. Vemos cómo los niños deciden tomar distintos caminos y estos caminos pueden llevar a distintas circunstancias y por tanto a las personas en la vida real también. Y por último, el último libro del que vengo a hablaros y que considero que ha sido un libro que a mí me ha cambiado la vida, me ha cambiado la manera de pensar y lo he disfrutado muchísimo y a la vez lo he pasado muy mal con este libro, es El Gran Gatsby de Scott Fitzgerald. La principal razón por la que a mí este libro me ha cambiado un poco la manera de ver la vida y de pensar es el hecho de que no importa el dinero que tengas, no importa cuánto quieras algo, hay veces que pues la vida simplemente no te lo da y no lo vas a tener, no lo vas a conseguir, y que el obsesionarnos con esta cosa, con una cosa que lo tenemos como clavado en nuestra mente, puede afectarnos y puede cambiar el rumbo completo de nuestras vidas. Por tanto hay que saber alejarse de los attachments. Venga ya, no te creo que otra palabra no me sepa. El desapego. Hay que saber alejarse del apego, tanto de cosas como de personas, saber vivir sin estas cosas y no obsesionarnos con o cumplir X meta. Obviamente todo el mundo tenemos metas, todo el mundo queremos conseguirlas, pero que nuestra salud mental y nuestra vida no dependa de ello, que podamos encontrar como otras salidas, encontrar otras metas, encontrar otros caminos sin necesidad de perdernos en ellos. Este libro a mí me dio muchísimo que pensar en relación con esto al leer la historia. Creo que si te sientes un poco identificado con esto que he dicho, puedes sacarle también como este sentido y puedes aplicar como esta mentalidad gracias a este libro. Es uno de mis libros favoritos también, o sea... Y nada, estos son todos los libros de los que quería hablar, quería enseñároslo porque realmente siento que son libros que pueden cambiaros la manera de pensar, pueden cambiar vuestra vida y que podéis disfrutar a la vez de leerlos. No es necesario leer, pues por ejemplo, libros de desarrollo personal, libros de divulgación para poder adquirir conocimientos o poder sacar reflexiones en cuanto a ellos. Podéis ver que con libros ficticios, libros de ficción,
se puede sacar también y puedes adquirir distintos conocimientos y puedes reflexionar sobre lo que les ocurre a los personajes y ponerlos en relación con tu sociedad, con tus relaciones, con tu vida, etc, etc, etc. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado las lecturas que os he traído en él y que hayáis podido encontrar algún libro que os dé ganas de leerlos y que a vosotros también os cambie la vida, os cambie la manera de pensar, porque de esta manera es como cumplir el sueño de los libros, el que te aporte cierto conocimiento, te aporte de alguna manera nuevas sensaciones, nuevas experiencias. Dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado y si es así no olvidéis de darle a like, suscribiros y comentad aquí abajo. Todas mis redes sociales las tenéis en la cajita de información como siempre y nos vemos en el próximo vídeo.